la gente, para los niños que están creciendo, eso es algo normal. No es normal la hechicería, no es normal la quiromancia, no es normal las horas santas, estar ahí detrás de un cuadro, prenderle vela a los cuadros, eso no es normal, eso es antibíblico y hay que decírselo a todas las personas, alabado sea Dios. Así crecí yo, crecí en un ambiente donde mi casa, aleluya, lo que había detrás de la puerta era un vaso con 2 tenedores o dos cucharas o 2 cuchillos en cruz, con un pan en la puerta, una ruda detrás de otra puerta. Cuando me iba a acostar tenía que tener la chancleta en cruz porque los muertos no me dejaban dormir. Quiero decirte, hermano, que crecí con las paredes llenas de cruz, de azul, porque vivíamos en una zozobra espiritual. Teníamos, hermano, todas las cosas malas habidas y por haber que no enseña la Biblia. Tenía que dormir con el pantalón al revés, con la camisa al revés, porque los muertos nos vivían molestando. Eso era lo que nos habían enseñado a nosotros. Sin saber, hermano, que detrás de todo aquello había un engaño de Satanás. Aleluya, gloria a Dios. Había un engaño, el diablo nos estaba engañando. Eso es lo que aprendieron mis padres. Sin embargo, dice la Escritura que Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia, para sacarte de la esclavitud del diablo y traerte a la libertad que solo Cristo puede dar. Bendito sea el nombre del Señor. Así me crié, hermano, en un ambiente terrible. Oh, gloria a Dios. Crecí en la música, pero torcido. Crecí en mi casa, pero torcido, porque no me enseñaban lo que había. Y la única iglesia que asistía, no me decían las cosas como eran. Pero Dios tenía un plan. Dios estaba trabajando. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Fui creciendo en la música, pero fui creciendo también de tamaño y de edad. Y sucede que a medida que yo iba bregando con los grupos infantiles, musicales de rock de aquel tiempo, en mi casa se estaba dando un fenómeno, amigo y hermano. Quiero decirte que mis cabellos fueron creciendo porque fue fruto de una promesa. Sucede que a la corta edad de 8, 7 y 9 años, nosotros, mis hermanos y yo, éramos molestados por espíritus que nos mordían, hermano. Se nos marcaban en la piel esas mordidas. Teníamos un morado en diferentes partes del cuerpo. Y cuando mi mamá, que veía eso, no sabía, su poca experiencia, y lo que tenía que hacer era que nos llevaba donde el brujo. Y el brujo le decía que habían unos seres que nos molestaban. Alabado sea Dios. Yo comencé a entrar en situaciones diversas con unos demonios de sonambulismo, lo cual atamos, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos inoperante, que me sacaban de mi hogar a la medianoche, hermano, estando mi familia acostado, venían esos espíritus de sonambulismo y me llevaban a las calles y allí me despertaban y me dejaban medio a medio a la calle, y yo, lleno de miedo, de terror, sin saber cómo había llegado allí, hermano, comenzaba a llorar. Esto fue trastornando mi vida, porque habían cosas que no entendía. Tampoco lo entendía mi familia, hermano. Era que en mi familia no había nadie que le sirviera al Señor. Jesucristo no había llegado a mi hogar. Jesucristo no era el rey de mi casa. Alabado sea Dios. Habían tinieblas que oscurecían la mente, desde mi abuela hasta mi madre. Bendito sea Dios, y mis hermanos. Pero qué bueno es Dios, aleluya. Qué bueno es que el Señor nunca llega tarde. Alabado sea Dios. Mientras corría, hermano, esta carrera, mi abuela decidió tomar, aleluya, y llevarme a mí en consejo con mi madre y decir: hay que hacer una promesa, hay que llevarlo a Higüey, hay que dejarle crecer el cabello en promesa para que estos muertos dejen a mi nieto tranquilo. Aleluya. Y mi mamá y mi abuela decidieron llevarme, hermano, en promesa por un tiempo, dejarme crecer el cabello, llevarme en tela de silicio, de saco a la Virgen de Higüey. Bendito sea Dios. Que el Señor reprenda toda malicia del diablo. Quiero decirte, hermano, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario vale más que usted coger, aleluya, a Higüey a cumplir una promesa. En la cruz del Calvario, Jesucristo llevó todas tus enfermedades, llevó todas tus dolencias. Bendito sea Dios. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, lo hacemos por ignorancia, hermano, y lo que le estamos diciendo al Señor Jesucristo, que lo que Él hizo no tiene importancia. Pero quiero decirte que mi madre, mi abuela no conocían al Señor. Conocían la religión tradicional, que lo único que te enseña es adorar imágenes, que lo único que te enseña cosas extrabíblicas, cosas que no vienen al caso.
Oh, bendito sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Dios es bueno. Dios es bueno porque Él tenía un plan. Él sabía que en mi casa no había nadie que conociera la gloria de su nombre. Y Él venía tratando conmigo. Y yo no entendía muchas cosas. Sufría y lloraba. Porque estando en mi casa, hermano, era despertado de madrugada. Era llevado a la sala en completo desorden mental. No entendía. Estaba confuso. Y en la sala había mecedoras en mi casa y me sentaban allí. Y según me cuenta mi abuela, allí comenzaban las mecedoras a moverse, la máquina de coser comenzaba a caminar sola. Allí había una ruleta que se guardaba allí en la sala de mi casa, que era una ruleta de esa de casino. Con cadenas esta ruleta se movía cuando venía a la sala a hablar con estos seres. Quiero decirte que me subí en los mostradores, me sentaba en mi casa y comenzaba a hablar con estas personas que son demonios. El Señor los reprenda. Allí hablaba cosas, hermano, y era mortificante. No entendía. El otro día me levantaba cansado, mordido, aruñado, con moretones. Alabado sea Dios. Y los brujos decían que yo era un escogido para ellos. Los brujos decían muchas cosas. No lo dejen bañar en los ríos. Los brujos me veían y se asombraban porque decían que yo iba a trabajar la brujería. Alabado sea el Señor. Pero el diablo es un mentiroso. El Señor lo reprenda, porque desde la fundación, aleluya, el Señor me había cogido para este plan de llevar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Quiero decirte, amado amigo, quiero decirte que Dios tiene un plan en tu vida. No importa por lo que estés pasando, si es enfermedad, si es una situación que no entiendes, ponla en las manos de Dios. El Señor tiene control de todas ellas. Aunque nosotros no conocíamos el evangelio, nunca habíamos escuchado de este santo evangelio, nunca habíamos ido a una iglesia evangélica, el Señor ya tenía sus planes, porque Dios tiene control de todo. Alabado sea Dios. Sigo contándote, amigo. Quiero decirte que en medio de esa situación me llevaron a Higüey, hermano, y yo recuerdo que cuando fui allá había una fila enorme y me compraron un resguardo y me compraron una virgencita con un alfiler y me compraron, hermano, enciendo cosas de idolatría que el Señor aborrece, virgencita y cuadritos y estatuillas y cuantas cosas me compraron, y yo me sentía contento, hermano. Me sentía contento porque lo que querían era hacer algo para que yo pudiera estar libre de esos espíritus que me molestaban. ¿Cómo podría ser libre si dice la Escritura que Satanás no puede echar fuera a Satanás? Oh, gloria a Dios para siempre. Pero entenderá usted que no conocíamos al Señor. Esta experiencia la vivimos, aleluya, fuera del conocimiento de la Biblia. La iglesia que visitábamos no nos enseñaba nada de esto, porque cuando íbamos a la iglesia tradicional veíamos a Jesús, veíamos a la Madre de Jesús, veíamos a los santos y veíamos a todos allí. La familia celestial estaba en aquella iglesia tradicional. Sin embargo, no sabía que la Biblia dice, aleluya, que pecado de muerte es la idolatría. Oh, gloria a Dios. Que no nos vamos a postrar delante de ninguna estatua, de ninguna imagen, de nada, aleluya, que esté en los cielos, que esté debajo de los cielos ni debajo de los cielos, porque es abominación al Padre. La Biblia dice claramente, hermano, que la idolatría hace que la ira de Dios descienda sobre los hijos de desobediencia. No sé por qué en estos lugares, aleluya, si ellos han leído la Biblia, no le explican a las personas estas cosas. La Escritura dice claramente, hermano. La Biblia habla claro, Dios mío. ¿Por qué razón no pueden entender? Señor, yo te pido por esas personas que están atadas aún en las iglesias tradicionales, porque yo era uno de ellos, mi familia era uno de ellos, y esto te lleva, hermano, te arrastra a la más profunda oscuridad que el diablo tiene reservado para todos aquellos que no conocen el santo evangelio de Jesucristo. Hermano, quiero decirte que cuando estuvimos allá, yo le puse la mano a la virgencita, yo la miré, yo le besé los pies y todo, hermano, no quería irme de allí. Me volvía más devoto a la idolatría, que es lo que enseñan estas iglesias, pero aún no conocía a Dios. Verdaderamente te diré algo. Cuando hicimos aquella promesa, se fueron aquellos espíritus que me molestaban.
dejaron de molestarme, dejaron de hastiarme, de hacer las cosas que teníamos todas las noches, que me sacaban a las calles, sonámbulo, que me mordían y que me hacían. También me daban nalgadas, hermano, golpes, esos espíritus inmundos, porque cuando hay legalidad en tu casa, eso es lo que hacen los demonios. Pero quiero decirte que me quitaron esos espíritus. Pero como te digo esto, te digo otro. Así mismo me pusieron otros demonios más fuertes. Entró un espíritu a mi vida de borrachera, de alcoholismo, de drogadicción. Aleluya. Porque la Biblia dice claramente que el diablo vino a matar, a hurtar y destruir. Oh, gloria a Dios. Cada vez que recuerdo estas cosas, hermano, mire, son cosas terribles. Porque yo era un niño, hermano. Ya me habían llevado a lugares psiquiátricos porque la situación demoníaca en mi vida era tan fuerte que yo, al no entender, no sabía. Quizá en tu casa hay un niño que llora, quizá en tu casa hay un niño que tú no sabes qué es lo que está pasando, pero quiero decirte que los demonios están atormentando a esos niños. Y es posible que tú digas, vamos a llevarlo al psiquiatra a ver qué pasa. Vamos a llevarlo para ver qué nos dicen. Yo recuerdo que cuando me llevaron al psiquiatra, estando un niño, la psiquiatra me hizo preguntas, me hizo dibujar, me hizo tomar sumas y cuantas cosas. Y ella dijo, este niño está completamente normal. Este niño no tiene nada. Bendito sea Dios. Oh, bendito sea la gloria del Señor. Lo que pasa que los demonios no salen en exámenes ni en radiografía. Hay que tener a Cristo como único y suficiente Salvador para saber lo que pasa. Porque quiero decirte que los demonios me hablaban desde temprana edad. Cuando era pequeño me hablaban y me decían, te vamos a quitar a tu mamá, la vamos a matar. Y yo cuando escuchaba esas voces que me hablaban a mi mente, yo lloraba, gritaba y no quería decirle nada a mi mamá. Y ella me veía llorar y decían que yo tenía algún problema mental porque no era posible que yo estuviera llorando siempre y estuviera triste. Aleluya. Porque cuando yo estaba en mi casa escuchaba las paredes unas manos ahuesadas que tocaban en derredor mío. En el zinc de mi casa escuchaba piedrecitas siempre a la misma hora. La misma sombra, la misma situación. Habían manos que me agarraban en ocasiones y me arrastraban hacia abajo de la cama. Manos con uñas largas y con largos cabellos, hermano. Yo no entendía qué pasaba. Pasaban muchas cosas que no solamente la vivía yo, sino mi hermano y mi hermana y mi propia familia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero decirte, en mi casa había altares. En mi casa había servicio a los demonios. Tenían que pasar todas estas cosas porque Cristo no estaba. Cuando Cristo no está en tu hogar, ¿sabe quién está? El Señor los reprenda. Alabado sea Dios. Pero fui creciendo en un hogar así. Fui creciendo en un hogar así que nadie conocía al Señor, donde la bebida era algo normal, donde fumar era algo normal, donde todas estas cosas eran normales y no sabíamos cuál era el parámetro de bien y del mal, porque todo estaba bien. Y seguí en la música hasta que comencé a crecer. Fui a la academia, estudié en la academia pública de Villaconsuelo. Allí comencé a crecer en la música, comencé a relacionarme con toda clase de música, con Bonnie Cepeda, con Wilfrido Vargas, con Jerry Vargas, con tantas personas importantes. Y comenzamos allí yo veía todos estos músicos que hicieron historia, estudié allí junto con ellos y seguí estudiando y me fui relacionando hasta que conocí un grupo llamado La Familia André. Ahí comencé mi carrera artística, hermano, con Fernando Echavarría y La Familia André. Quiero decirte, hermano, que mi vida comenzó a cambiar. Comencé a salir en la televisión. Comencé a crecer musicalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Lo único que yo quería era ayudar a mi familia. Quería mudarla de ese lugar. Y yo decía, mamá, yo te voy a ayudar, mamá. Te voy a sacar de esta casa. Te voy a bendecir. Pero Dios tenía un plan mayor. Aleluya. Dios tenía un plan más grande que una casa. Dios tenía un plan más que fuera famoso. Dios tenía un plan más grande y era de salvar mi vida y la de mi familia. Así quiere hacer Dios contigo, amigo. Así quiere Dios hacer contigo, amiga. Aleluya. Quiere rescatarte de las garras del enemigo, porque es posible que tú creas que la vida que estás llevando es normal y no es normal. Te conduce al infierno. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen correctos, mas su fin es camino de muerte. Pero dice la Biblia en San Juan
capítulo 14, versículo 6. Yo soy el